fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Bienvenidos al discipulado que en el nombre del Señor pues le hemos llamado así el trazo del escriba, anhelando que el Espíritu Santo haga ese trazo de la tau en nuestras frentes. Bienvenidos a ustedes, hermanos, que están acá en el estudio, el pastor Iván. Teníamos algunos días de no verte aquí, ¿verdad? Pero ya está de vuelta. Hermano Henry y hermano Arameo, gracias a Dios. Y también a ustedes que nos sintonizan en Meet, bienvenidos. No sé si ya publicamos el link, qué bueno. Vaya, excelente. Vamos a orar para entrar al tema. Padre, muchas gracias por este día. En el nombre de Jesús te bendecimos y te rogamos, Señor, también en esta hora que nos concedas ese espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la palabra y también podamos discernir el tiempo, Señor. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús y también que esta transmisión con tu bendición pueda llevarse, Señor, a todo lugar sin ningún inconveniente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a retomar un tema que pues le hemos llamado los títulos del tiempo tribulacionario. Y esto surge dado a que allá en Mateo 24, 9, 21 y 13 dice la Biblia, entonces os entregarán a tribulación. De ahí que, ¿por qué es que se considera los 7 años que vendrán sobre el mundo como un juicio de Dios? Se divide en dos partes, ¿verdad? En un tiempo de tribulación, y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. El Señor hablando a sus discípulos. O sea que no nos conviene quedarnos a la tribulación, ¿va? Porque habrá entonces una gran tribulación. Entonces acá son dos versículos que por supuesto no son los únicos, que nos dejan ver que este va a ser un periodo de 7 años. Pero la promesa está en el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La versión Stern dice, pero todo aquel que permanezca firme hasta el fin será libertado. ¿Libertado de qué? Del tiempo tribulacionario, ¿verdad? Que pues hemos visto en la palabra que por lo menos, me parece, hay 24 nombres que se le dan a ese tiempo tribulacionario o títulos, de los cuales ya platicamos un tanto acerca del día del Señor, de la angustia de Jacob, las tinieblas de afuera, la hora de la prueba, el día terrible, los 7 años de vacas flacas, y hoy que yo quisiera que platiquemos algo referente a el día malo, dentro de esta serie de temas, que por cierto ya vendría a ser la 11ª parte del tema general. ¿Voy bien? Entonces, entrémosle a ver qué dice el Señor acerca del día malo, qué va a acontecer. El Señor está preparando ese día para que se descargue su ira, pero también tendríamos que ver con el favor del Señor para quiénes se está preparando y cómo podemos hacer para ser librados en el nombre del Señor. El texto base está en Amós 6.3 y que ocupamos la versión Kadosh. Si alguien quisiera leerlo. Amós 6.3. Ustedes que se acercan al día malo, pero acercan y están adoptando Shabbatot falsos, no quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Entonces acá me llamó la atención esta versión por la forma como lo plantea, como de alguna manera parecería ser como que el día malo, si bien no es solamente para aquellos
que tienen un conocimiento de los Shabaot, ¿verdad? Porque dice que lo están acercando y están adoptando Shabaot falsos. Esto tiene mucho que ver con lo que miraremos posteriormente en cuanto a que el día malo es dentro de los que van a padecerlo, a los que se mezclan con cosas de tipo espiritual, o dicho de otra manera, religioso. Sí, porque realmente yo por lo menos cuando no era cristiano, medio había oído algo del Shabbat o los Shabbat, pero no sabía nada, absolutamente. Ya cuando el Señor me alcanza, estudiamos la palabra, escucho a mi pastor, a mi apóstol Sergio, hablar un poco de qué es el día de reposo, cuál es el día de reposo hoy, etcétera. Entonces ya fui aprendiendo. A lo que me quiero referir, por tanto, considerando estos versículos, es que aquí aparece entonces el nombre de ese título tribulacionario, el día malo. Pero me llama la atención que también se escribe en la NTV, al día malo se le llama como el día del juicio. No sé si lo podemos ver ahí, ¿verdad? No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Entonces, considerando este mismo versículo, pero en estas dos versiones, yo quisiera poder como presentar por qué es que este es un título de los tiempos tribulacionarios o el tiempo tribulacionario. Porque en Malaquías 4:1 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio, dice siempre la versión NTV, se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Entonces, en la versión NTV, Malaquías 4:1, que habla de el día del Señor, lo anotan como el día del juicio. En Amós 6:3 lo dejan ver como el día del juicio, pero en la versión Kadosh y en varias versiones más lo anotan como el día malo. No sé si me estoy dando a entender. De ahí que podemos considerar este como uno de los títulos del tiempo tribulacionario. Ahora, quizá la versión que es un poco más familiar a varios de nosotros que tratamos, ¿verdad?, de discipularnos, vendría a ser la de las Américas. Y en esa versión es la que generalmente nosotros miramos el día de Jehová o el día del Señor ardiente como un horno, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, anotamos varias versiones con el propósito de dejar ver que el día malo, llamado el día del juicio, es aquí también en la versión de las Américas anotado como el día que es ardiente como un horno. Los 7 días del tiempo tribulacionario. Amén. O 7 años. ¿Voy bien ahí? Muy bien. Entonces ahora miremos, por tanto, esto nos va a ayudar en el desarrollo del tema, que prácticamente el día malo se equipara al día del juicio. Y considerando esto, vamos a encontrarnos con algunos versículos en donde se describe como el día malo y otros como el día del juicio. Lo que yo quiero hacer notar es qué va a pasar, quiénes lo van a padecer y qué nos dice la Biblia para que no padezcamos nosotros. Amén. Ese es yo diría que el conocimiento es hermoso, pero por algo dice la Escritura, ¿verdad?, que la mucha letra mata. Pero si en cambio el conocimiento que Dios nos dé lo asimilamos y se hace rema para hacer lo que tenemos que hacer en lugar de matarnos, nos va a dar vida y primero Dios para ser hallados dignos e irnos de esta tierra. Jeremías 5:26 al 28, por favor, amados. Sí, vengan contra ella desde tierras lejanas y abran sus graneros.
aplasten sus muros y sus casas y conviértalos en montones de escombros. Destrúyanla por completo y no dejen nada. Versículo 27. Maten incluso a sus becerros, para ellos también serán terribles. Masácrenlos a todos, pues ha llegado el día del juicio a Babilonia. Versículo 28. Escuchen a la gente que escapó de Babilonia mientras cuentan en Jerusalén cómo el Señor nuestro Dios se vengó de los que destruyeron su templo. Entonces aquí dice cómo va a ser. Va a ser un tiempo de destrucción terrible. Amén. Pero me llama la atención incluso que deja el Señor ahí en la profecía que va a haber una masacre a todos los que se queden. Y aquí es importante notar dos cosas. Uno, que el día malo, como es un título para el tiempo tribulacionario, recordémonos que no es realmente un tiempo para que la iglesia lo viva. Es como el infierno, lo hemos explicado. El infierno no fue creado por Dios para el hombre, pero todo aquel que no se acepte al Señor Jesucristo como Salvador va a ir a parar ahí a sufrir. Es semejante el tiempo tribulacionario. No es para la iglesia. A ver si alguno de los siervos de que están acá me contestan. ¿Para quién es el tiempo tribulacionario? Para Israel. Para Israel, ¿verdad? Y van a padecer las naciones, que ya no estará el Señor en un trato con ellos para salvación, porque ese tiempo se va a acabar. El tiempo de los gentiles termina cuando la iglesia es levantada de esta tierra, Amén. ¿verdad? El tiempo llamado la angustia de Jacob, que de eso platicamos en algún momento también ya, es esto que le llamamos nosotros los títulos, o que recibe varios títulos, el tiempo tribulacionario. Amén. Amén. Ok, entonces cuando miramos acá a Jeremías, nos damos cuenta que va a ser un tiempo de destrucción completa, va a ser un tiempo donde se va a masacrar a mucha gente, pero lo que me llama la atención es que especialmente va a ser el juicio de las mezclas, de la idolatría, de la confusión. ¿Ya? Entonces, aunque ahorita estamos platicando de qué va a pasar, pues desde ya podemos aquí entresacar la enseñanza. ¿Qué tendríamos que hacer para no padecer el día malo? Salir de Babilonia, ¿va? Salir de Babilonia y sacarla también de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Ezequiel 7:7 al 10, por favor. Oh pueblo de Israel, ya amanece el día de tu destrucción. Ha llegado la hora, está cerca el día de dificultad. En las montañas se oirán gritos de angustia, no serán gritos de alegría. Pronto derramaré mi furia sobre ti y contra ti desataré mi enojo. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. Miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que soy yo, el Señor, quien te da el golpe. El día del juicio ha llegado, tu destrucción está a la puerta. La perversidad y la soberbia de la gente ha florecido en pleno. Impresionante. Entonces, basándonos en Ezequiel 7, nos damos cuenta que el día malo es para el pueblo de Israel. Aquí se puede considerar definitivamente la figura del Israel espiritual, que es la iglesia, pero especial y primeramente el pueblo de Israel, porque esto es literal, ¿ya? Es lo que vemos hoy por hoy. Lastimosamente en Israel cometen tantos pecados, todos son pecados, ¿verdad? Pero el Señor les hace ver que hay detestables. Yo diría que uno de los pecados más detestables delante del Señor es cuando ellos rechazan el Evangelio. En Israel no se tiene una libertad, por ejemplo, de hacer una caminata de gente cristiana dando a conocer el plan de salvación del Señor Jesucristo, pero sí pueden hacer una caminata, un desfile los gays. Eso es algo detestable, ¿va? ¿Qué es la abominación desoladora, pastor? ¿Que tiene que ver con esto?
Fíjate que la abominación desoladora me parece que especialmente se refiere a cuando ellos en la unión de las religiones más conocidas del mundo, léase el judaísmo, el islam y el supuesto cristianismo, que vendría a ser realmente el catolicismo, que no es cristianismo, ¿verdad? Entonces, la abominación va a ser cuando en la explanada del templo, que se le llama, ahí ya tiene representación el islam, ¿verdad? En la mezquita de Omar o el Domo de la Roca. Pero ahí lo que se entiende es que los israelitas van a hallar la concesión de poder levantar su templo, el llamado tercer templo. Pero para que se conjuguen, de hecho vamos a ver si puedo yo poner aquí algún gráfico. Ah, no, sí. Bueno, voy a ver si ubico algún gráfico, porque el tema lo hemos platicado. Pero para que se puedan ahí consolidar las tres religiones en cuanto a una representación arquitectónica, se entiende que lo que van a poner es un obelisco, porque el obelisco, así como está en la plaza llamada de San Pedro en Roma, es un ícono representativo del catolicismo que lo tomó de un culto pagano egipcio al miembro fálico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se entiende a la luz de la palabra que va a estar en el altar, digamos, del templo, la abominación desoladora. O sea, lo peor de las abominaciones va a ser que ellos van a permitir por el ecumenismo entre aceptado y entre que se los van a imponer en ese tiempo, el anticristo y el falso profeta, van a imponer que no haya ya más lucha entre religiones. De hecho, ahorita ya hay la casa llamada la casa de Abraham, no recuerdo qué país de África, ya levantaron 3 templos, uno judío, uno musulmán y uno supuestamente cristiano. Que yo insisto en esto, hermanos, porque hay gente que todavía piensa que el catolicismo es cristianismo. Eso es falso, eso es precisamente parte de Babilonia. Entonces vamos a ver aquí, voy a ver si logro, si ubico rápido lo miramos juntos. Vamos a ver el tercer templo de Israel y el obelisco. Imágenes. Vamos a ver. Aquí hay una... Bueno, vamos a ver si puedo yo... Ok. Voy a tomar esta imagen de acá. A ver. Copiar imagen. Uy. Vamos a ver si la puedo poner por aquí. Disculpen que si me salga un momentito, pero por la pregunta de mi hermano que... Aquí está. Bueno. Ya. Entonces, en pantalla tenemos ahorita lo que es una fotografía donde vemos el Domo de la Roca, este que está aquí. Eso es ahorita está como en poder musulmán. Aquí está la mezquita de Al-Aqsa, creo que se llama esta que está acá. Y pues para algunos estudiosos consideran, si no estoy mal, que en esta parte de acá, en esta explanada, es donde quizá vayan a levantar el tercer templo. Acá o creo que por aquí, no recuerdo bien. El asunto es que entonces está en supuestamente el área, que de hecho algunos estudiosos en cuanto a las medidas que se miran en la escritura debería tener el templo, sí cabe en alguna de estas áreas de este recinto, que es como el
el que ocasiona mayor problema en cuanto a la lucha por el espacio físico, ¿verdad? Religioso. Y entonces, al construir el tercer templo, ellos van a poner, los católicos, se entiende que van a poner un obelisco. Como representativo, se piensa de hecho que podría ser que en un gesto de buena voluntad, el Vaticano ceda el obelisco que está allá en Roma, en la Plaza San Pedro, como quien dice, ¿para que hagan algo así? Entonces, eso es lo que se puede considerar, no por simple pensadas humanistas, sino porque en la Biblia el Señor, a eso que tú le mencionaste, la abominación desoladora, es lo peor de las abominaciones, que vendría a ser que ellos acepten el estar compartiendo algo que se supone que es para el Dios verdadero, con otro que son otras cosas que son para dioses paganos, ¿no? Amén. Estaba hablando, pastor, de las mezclas Exacto. babilónicas. Exactamente. Entonces, aquí les dice, pues ha llegado el día del juicio a Babilonia, pero en cuanto a la confusión, en cuanto a la mezcla. Entonces, ¿para quién es el día malo? Para los israelitas. Obviamente los que no aceptan al Señor Jesucristo. Pero también, figuradamente hablando, al Israel espiritual que sigue en Babilonia. Por eso dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, le dice el Señor. Allá, si ubicamos el texto, sería fantástico. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de ninguno de sus males, dicen algunas versiones, otros dicen de ninguna de sus plagas. Es Apocalipsis 18:4. A ver. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Exactamente. Entonces, hay pueblo cristiano que todavía está metido en Babilonia. Nosotros tenemos ministros en la red de Ministerios de Benecer, recuerdo algunos incluso de los apóstoles, que ellos en Babilonia conocieron al Señor Jesús. Y de hecho, como ya traían un liderazgo innato, en ese movimiento eran líderes. Y Dios ahí los salvó. No recuerdo si los dos o uno de ellos fue bautizado incluso en el Espíritu Santo, creo, en ese movimiento. Pero entonces ya nacidos de nuevo, se le abren sus ojos espirituales y empiezan a ver todo lo malo, todo lo babilónico, idolatría, incestos, digamos, espirituales, ¿verdad? Bueno, ¿para qué hablar de tantas cosas feas que suceden ahí? Pero salieron ¿ya? De tal manera que pues primero Dios van a ser hallados dignos de escapar de lo terrible que está en la tierra. Pero no solo ellos, hay hermanos que están ahí todavía y que piensan que ese es el verdadero cristianismo. Ok, pero entonces aquí vamos viendo que el día malo es para el Israel nacional, pero puede afectar al Israel espiritual dependiendo de cómo lleven su conducta cristiana, cristianamente o no. Ok. Otra cosa que leíamos acá es que como equiparamos el día malo con el día del juicio, entonces el día del juicio ha llegado, tu destrucción está a la puerta, la perversidad y la soberbia de la gente. El día malo es para el perverso y para el soberbio, orgulloso o altivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no padecerlo? No ser perversos, ¿verdad? El perverso vendría a ser aquel que no solo hace lo malo, sino que lo maquina premeditadamente, ¿va? O sea, ya va a hacer algo malo, pero ya con una cosa premeditada, ¿va? La soberbia, pues el querer sentirse, tener una autoestima más allá de lo que realmente se debe tener y sentirse por encima de los demás. Ahí yo quisiera tal vez decir algo, puesto que
pues por la gracia de Dios, acá vemos dos siervos del Señor, ministros, ya pastoreando, y pues seguramente entre los que escuchan acá o a través de las redes sociales, alguno que el Señor va a llamar, ¿verdad? Si así Dios le plugo hacerlo. Pero es que a veces se cae en el error de que el pastor, como ya es reconocido pastor, o sea, como ya se le reconoció, entonces ya mira y como que no hay nadie más que también pueda hacerlo. Y se hace de menos a otros que vienen en ciernes. ¿Ya? Entonces ahí nos tenemos que cuidar. ¿Ya? Porque realmente, yo creo que todos, pero voy a hablar por mí. A mí me sacó el Señor del fango, pues, y me dio por misericordia eso preexistencialmente, el ministerio, y ya acá en esta existencia, en esta dimensión, tengo claro que es por su gracia. Bendito Dios que mi Señor me tomó en cuenta y que mi apóstol no es soberbio, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que aprender a no ser soberbio, ¿y por qué pusieron a ese a predicar? O por qué a este van a enviar, y como que no sabe, ¿va?, el que lo va a poner, o qué sé yo, porque esa es una actitud peligrosa, y por esa actitud algunos cristianos se pueden quedar en el tiempo tribulacional. ¿Alguien quiere decir algo? Hermanos de producción, me dicen. Fíjate que no escuché todo bien, pero y es que no sé si tuviera la amabilidad en el altar, en el púlpito, hay una puertecita a mano izquierda, donde tengo unos lentes. Es que creo que por ahí el hermano como que escribió, ¿verdad? Yo no alcanzo a ver la letrita del monitor, a menos que ustedes puedan hacer más grandes las ventanas, pero si no, con los lentes tal vez sí salgo. Si alguien me hiciera el favorcito. Bueno, alcancé a oír parte de la pregunta, entonces tiene que ver también que el inicuo, miren pues, ¿para quién es el día malo? Para el perverso. Para el soberbio, enlacemos o encerremos en soberbio al orgulloso, al altivo. El inicuo, como bien preguntaba el hermano, y el impío. Eso lo vamos a ver ahorita. Si quieren avanzamos en lo que de repente no sé si alguien está haciendo algo, pero si no, pues espero haber respondido. Entonces, ¿para quién es el día malo? Proverbios 16:4, vamos a leer dos versiones. Proverbios 16:4, todas las obras de Yahvé son para los que obedecen, pero al inicuo se le reservará para el día malo. Ahí está. Entonces, creo que tiene... ¿Sí oí bien la pregunta, Fabi? Gracias. Entonces, tiene que ver. El inicuo es el que vive sin ley, ¿verdad? El que no hace caso, el que no obedece. Y estamos hablando primeramente a la ley del Señor, la vigente hoy, por supuesto. Pero también es el que practica la iniquidad. Entonces, tenemos que revisar nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? De no transgreder, no pecar, mucho menos estar en iniquidad. ¿Ya? Entonces, ¿para quién es el día malo? Según Proverbios 16:4, para el inicuo, el que practica la iniquidad. Este es el que peca, sabe que está haciendo lo malo, pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y no suelta ese pecado. Eso se convierte en iniquidad. La Reina Valera 60 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, vemos acá, ¿para quién es el día malo?
Según la versión Peshita, anotaron que es para el inicuo, pero según la Reina Valera, 60, para el impío. El impío es aquel que habiendo nacido de nuevo, ya sabe que está haciendo algo malo, pero lo hace, ¿va? Entonces, vuelvo a lo que comentábamos al principio. El tiempo de la gran tribulación o tiempo tribulacionario o el día malo no es para la iglesia, porque realmente Dios quiere que nos santifiquemos, así dice la palabra, ¿va? Nos ha llamado a vivir en santidad, pero el que no lo procure y que además de esto peca con el entendimiento que está haciendo mal, o sea, comete iniquidad, se quedó. Ahora, el Salmo 37:10 dice, pronto los perversos desaparecerán. Entonces, aquí enlazamos con lo que platicábamos hace un ratito del perverso, ¿ah? Sí, dijimos que el perverso era el que va a hacer algo malo, pero premeditado. Entonces, pronto los perversos desaparecerán. ¿Por qué? Porque el día del juicio se acerca. Aquí está, ¿eh? Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Esto me llamó tanto la atención porque, si bien es cierto, quiero aprovechar a comentar algo en este momento. El día malo, desde una perspectiva escatológica, viendo el trazo del tiempo final, si quieren lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, aquí está el día malo. ¿Que son cuántos años? 7 años. Muy bien, 7 años de tiempo tribulacionario. Entonces, esto es lo que escatológicamente deja ver la palabra como uno de los títulos del tiempo tribulacionario. Pero también es cierto que deja ver la escritura, sabiendo que la iglesia se va aquí en el rapto, antes que empiece el tiempo pre-tribulacionario, en este trecho de acá, que Dios nos libre, pero la Biblia deja ver que puede llegar el día malo, no sino un día de prueba para el creyente. Porque por eso es que hay promesas que parecen como no ser confusas de ninguna manera, sino que necesita, con el favor del Espíritu Santo, una explicación, ¿verdad? Porque entonces alguien te puede decir, bueno, ¿está hablando de tiempo de tribulación o está hablando de un día que puede llegar? Las dos cosas. Se ve la figura de Israel antes de salir de Egipto, tuvo las 10 plagas. Eso está muy lindo, sí, porque llegó día malo. Por ejemplo, cuando llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos, si ellos estaban fuera de la casa, es que eso es tremendo, fuera de la casa, o que la casa no tuviera señal de sangre de cordero, los hubiera matado el día malo a los primogénitos. ¿Ya? Pero eso es una sombra también, ¿verdad? Pero eso que tú estás citando es así, es así, que fueron librados pero otra vez, se puede ver como una figura de este tiempo, sacados Éxodo en el rapto, pero también se puede ver como un acontecimiento individual, ¿verdad? O sea, la Biblia, vamos a ver algunos textos en donde nos encontraremos que ciertamente el día malo puede llegar a lo particular y Dios nos deja ver cómo Él nos va a guardar, pero especialmente miren pues, ahorita vamos a arameo, miren pues, el asunto es este. Si el día malo se nos presenta antes de este tiempo, la promesa es que Dios nos va
a proteger y nos va a librar de, ¿sí? Pero si el día malo alcanza cristianos, aquí sí ya no hay que Dios los guarde. Ahí es, entraron a la tribulación, lavan sus vestiduras ahí en la sangre del Cordero. ¿Me explico? ¿Arameo? Ahorita que mencionaba que, digamos, puede llegar el día malo, digamos, antes del tiempo tribulacionario como un momento de prueba. Sería lo que dice Efesios 6:13, cuando dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero la traducción viviente, luego en el versículo 14, después de decir que se resista al día malo, dice, defiendan su posición. O sea, el que venga el día de prueba antes de que llegue es para definir, en este caso serían los cristianos, ¿no? Excelente. Ahí estás. Le pusiste pie de imprenta a lo que comentábamos. Porque si este versículo fuera para el tiempo tribulacionario, entonces la iglesia no se va. La iglesia novia no se va. Pero ya en ese tiempo, con armadura y todo, se mueren pues. Amén. Entonces sí, calidad. Pusiste el pie de imprenta para lo que estábamos comentando en cuanto al día malo. Si ahora tenemos la armadura de la fe, podemos resistir si llega un día malo. Es más, vamos a ver textos que aplica para ahora ser librados y a futuro ser librados de la tribulación. Ya, ahí estamos, calidation. Bueno, los malvados conspiran contra los justos. Entonces aquí la verdad que me quedó el deseo de ver quién es el malvado, ¿va? Porque en términos generales es el que hace lo malo, pero la Biblia siempre se explica con el favor del Espíritu Santo, ¿va? Porque entonces aquí miramos que el malvado es el que conspira contra el justo. Quiere decir que hay justos llamados así porque aceptaron a Cristo Jesús y Él lo justificó, pero que pueden tener acciones o actitudes malas. Entonces se pueden convertir en malvados. Porque dentro de las congregaciones, lastimosamente, hay cristianos que son malos porque conspiran contra gente justa. Amén. Hacen planes en contra del justo. ¿Por qué? Por malos. Les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor, dice, simplemente se ríe. Porque ve que el día de su juicio se acerca. Entonces, ¿quiénes van a quedarse al día malo? Los que conspiran contra el justo. Los que levantan falsos en contra del justo. Los que traman cosas en contra del justo. ¿Verdad? Ok. Proverbios 25:19. Camino de malo y pie de inicuo perecerá en día malo. Entonces, ¿quiénes van a estar en el día malo? El que están caminando en cosas indebidas. Ellos se van a encontrar en la tribulación. Y pie de inicuo, el que ya dijimos, practica la iniquidad. Perecerá el día malo. Así quien se quita, esta es otra cosa que me dejó impresionado. De alguna manera creo que habíamos comentado ya las dos primeras cosas, pero dice, así quien se quita en torno la vestidura en día de frío. Entonces ahí ya hay otro candidato, ¿va? ¿Quién dirían ustedes que se queda el día malo? Cobertura. Que no reconoce cobertura. Fíjate que sí, aunque tal vez lo más indicado sería decir, tuvo cobertura, pero a la hora de la prueba se puede entender como el día del frío. Amén. Ya, el día de la tormenta, el día complicado. Dijo, ¿de qué me sirve a mí tener cobertura? Mejor si ya estoy mal, no me va a ser peor. No. Amén. Conoció de la cobertura. Así quien se quita en torno la vestidura en día de frío. Porque yo no sé si todos, pero yo digo que en mayor o menor medida
los cristianos somos probados en cuanto al que si, ahorita vamos, en que si creímos en la cobertura y estar bajo un manto ministerial, se nos prueba. ¿Va? Se me viene aquel pasaje de Cantares, en Ujú. donde viene el amado y a su amada y no le abre rápido, si no estoy mal. Sí. Y se va el amado, vaya sabe tras él, pero dice que le quitan su cobertura los guardias Sí, pero sí, ajá, ella se quedó, como Ajá. se durmió, ajá, exacto. sí. Entonces yo no sé si eso entra hablando de cobertura. Es que A esto, antes, ¿verdad? cuando dice que toca, ella le dice, me he quitado. Ajá, me he quitado mi... ¿Por qué no lo leemos? Yo creo que es importante porque ahorita estamos viendo para quién es el día malo, ¿ah? Entonces hay que ver eso, porque esta de cantar es figura de la iglesia. ¿Cómo dice? Voy a anotar aquí los textos que ustedes me lean. Sería Si no Cantares. estoy mal, 5:3, Ajá. donde dice que está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos de escarcha de la noche. Habla la esposa. Ya me he quitado la túnica. ¿Cómo volver a...? Espérate. Entonces fíjate, pues, qué precioso. Mira, pues, él le dice a ella, tengo mi cabeza Ujú, llena cubierta de rocío. escarcha. O Exacto. sea que había frío. Ujú. Él se presentó con ella cuando había frío. Si él estuvo frío, ella sintió frío, pero él estaba ahí. Ujú. ¿Pero qué hizo ella? Le dice, ya me he quitado la túnica, ¿cómo volver a vestirme? Ahí Ya me he está. lavado los pies, ¿cómo volver a ensuciarlos? Vale. Ya Entonces se había fíjate, pues, acomodado. ¿Cantares qué? Ajá. 5:3. 5:3. Qué lindo. Entonces, le llegó el día de frío, ¿qué hizo? Se quitó la vestidura. Ujú. Había creído en la cobertura, pero por un momento de prueba dijo, no, si yo ya estoy bien, porque se acomodó. Ujú. Sin embargo, cuando él se va, entonces seguí leyendo. El 4 dice, mi amado metió su mano por el agujero de la llave y mis entrañas se estremecieron por él. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra exquisita en pestilo de la cerradura. Abrí a mi amado, pero mi amado desvaneciéndose había desaparecido. Pero, Ese es el versículo 6. ajá, Mi alma salió por su palabra, le busqué, mas no le hallé. Le llamé, mas no me respondió. pero tiene que estar, yo considero que es en este capítulo o siguiendo Sí. la lectura, cuando dice que los guardias El de la 7. ciudad, El 7. ajá, Encontráronme los centinelas que rodean la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi velo, los centinelas de la muralla. ok, ¿qué versículo es? El 7. Cantaré Ok, 5, ahí 7. está. Entonces, fíjate, en el 3, ella se quita la vestidura durante el frío. ¿Dónde fue a parar? Al día malo, porque en el día malo ya la golpearon. O sea, el verso 7 está diciendo, me quedé a la tribulación. ¿Cuál fue la razón? Me quité mi cobertura. Amén. Amén. Tremendo, ¿va? Como la palabra, con el favor del Espíritu Santo, nos deja ver que se explica sola, ¿va? Wow. Amén. Bueno, entonces, ¿para quién es el día malo? Para los que, habiendo conocido el principio de la cobertura y estando en uno, dijeron, no, ya no. Híjole, y qué triste, porque hay iglesias que cubrió el apóstol Otoniel Ríos Paredes y que para mal de ellos, que no tuvo culpa el apóstol, ¿verdad? Que ya está en la presencia del Señor, se murió el hermano apóstol Otto, se acabó el apostolado. Y eso no es así. Entonces, si ellos no reaccionan, habiendo conocido vestidura, cobertura, se van a quedar. Y no es que uno se los desee de ninguna manera, pero es lo que la Biblia enseña. Pastor, perdón, y digamos las iglesias que no creen, o sea, nunca han creído en cobertura, ellos se quedan. Pues fíjate vos que si nos vamos a ver, Apocalipsis dice que se le ha concedido que se vista. O sea que para casarse tiene que estar vestida. Cuando miramos la sombra en Génesis de, ¿cómo se llama? Rebeca, la que se casa con Isaac.
A ella, Eleazar le había contado de su señor, pero ella jamás lo había visto. Que tu Facebook, que tu WhatsApp, Ujú. nada. ¿va? Y se cubrió con Entonces él le contó cómo era su señor, era hermoso y todas las características preciosas. Pero cuando ella lo mira para casarse, ella se cubre. Ujú. Entonces, sí, otro texto que apuntalaría lo que entendemos conforme a la palabra y el principio de la cobertura es que por falta de conocimiento perece el pueblo. Por eso les digo sinceramente, hay una carga en mi corazón y pensaría yo que en muchos ministros de la red, ¿verdad? Empezando por nuestro apóstol Sergio, de las iglesias, que a la manera de aquella que dice Cantares, tenemos una hermana pequeña, Ujú. ¿qué vamos a hacer? Porque ya va a ser pedida en casamiento. Ujú. Esa hermana pequeña es la que no crece en conocimiento, dentro de varias cosas que no crece. Entonces hay que explicarles, exponerles, no imponerles, pero Amén. explicarles que la cobertura es un principio fundamental, no para salvarse, pero sí para casarse. Amén. Arameo. Entraría como lo que preguntaba Henry, ¿qué pasa con aquellos que no escuchan de la cobertura? ¿Va? Yo siempre he tenido ese pensamiento, aunque en mi corazón pienso que al final no va a haber nadie que pueda decir que no escuchó, sino que en algún momento van a tener que escuchar, por lo que dice Mateo 24:14, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, al final el evangelio del reino es la sana doctrina. Ujú. Entonces, y entra la cobertura. Entonces, yo siempre he considerado que en algún momento, más de algún mensaje o algo, tienen que Les va a escuchar, llegar porque no van a poder decir nunca escuché. ¿Va? una Sí, cobertura. y quizá en lo que escucharon, el principio de Ujú. reconocer Correcto. autoridad. ¿Verdad? No es tan simple el poder conversarlo, ¿va? Y mucho menos no nos corresponde juzgar. Pero con lo que tú dices, yo creería por ejemplo, fíjate pues, hay pastores que rechazan la cobertura apostólica, pero a la oveja sí le dicen que tiene que estar bajo su autoridad. O sea que él sí conoció el principio, lo quiso aplicar a los que estaban bajo su autoridad, pero él no quiso meterse bajo autoridad. Entonces yo diría, ¿va? Sobre ellos, digamos. Sobre el pastor le va a Sí, caer sobre sus ovejas. Porque ahí entonces cumpliría aquel principio, mi siervo me engañó. Sí, entonces ahí le puede pasar como a Mefiboset, va, Ujú. que el Señor venga y que entonces en su venida secreta, entonces no se van con él. Cuando él vuelve en la avenida pública y pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? Porque mi siervo me engañó, me dijo que no era cierto lo de los apóstoles, pero yo sí estaba bajo su autoridad. Entonces volvemos, creo que lo mencioné, ¿va? Por falta de conocimiento, perece el pueblo. Entonces, como creo yo con lo que estamos compartiendo, quizá va a haber algunas personas que en lo que escucharon entendieron y se sujetaron al que tenían ahí. Dios es Dios, va mucha, y Él es misericordioso, pero también están los principios, pues, o sea, no se trata de que nosotros asumamos, sino que mejor estudiemos, aprendamos y hagamos. ¿Va? Amén. Proverbios 25:19. Ah, no, este fue el que ya vimos. Amós 6:3. Si alguien lo lee. Chita 2015, ustedes esperan el día malo y toman todo el día de reposo para el robo. Tremendo, ¿ah? Y toman el día de reposo para el robo. A ver, si está hablando del día de reposo, en la Peshita lo anotan así, en la Yuneman creo que fue no, en la Kadosh leíamos Shabaot, ¿verdad? O sea, el Shabbat. Entonces, aquí definitivamente tiene que considerarse que
van a parar en el día malo los que tuvieron conocimiento del reposo. Que para nosotros los cristianos sabemos que ¿cuándo es el día de reposo? Hoy. Por lo tanto, aquí esto se tendría que asociar que toman el día de reposo y que la Biblia dice que nuestro reposo es Cristo. O sea, son cristianos, pero cristianos que roban. Ahora, ayúdenme a abundar un poco el tema. Entonces, si son cristianos que roban, ¿Mm? Sí, no diezman. Sí, no ofrendan. no diezman ni ofrendan, va. Porque eso sería lo más crítico. Yo no digo que sea bueno robar en ninguna manera, pero lo peor es robarle a Dios. Entonces, ¿para quién es el día malo? Para los cristianos que no viven los principios bíblicos. Ok. Avancemos. Jeremías 51, 1 y 2. Así dice Yahvé, el Dios de los ejércitos. He aquí levanto contra Babilonia y contra sus habitantes a uno de corazón cruel y espíritu destructor. Perdón, aquí sería entonces de considerar que el espíritu destructor está hablando o haciendo referencia a lo que se va a manifestar en el tiempo tribulacionario. Aquí levanto contra Babilonia y contra sus habitantes a uno de corazón cruel y espíritu destructor, tiempo tribulacionario. Sigamos leyendo. Y enviaré yo contra Babilonia saqueadores que la saquearán y hollarán su tierra. Se reunirán contra ella los que la sitien en el día malo. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿quién es Babilonia? La mezcla. Y estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Para quién es el día malo? Para aquellos que, conociendo la verdad, siguen llevando una vida espiritual, digamos, sí, pero con costumbres que no son las costumbres de un hijo de Dios. Amén. Ay, bendito el Señor, se nos está, híjole, pero nos está avanzando el tiempo. Bueno, es que tenemos que ver para quién es el día malo y luego tendríamos que ver cómo ser librados, pero bien, avancemos. Salmo 37, 27, por favor, 2 versiones. Lenguaje sencillo dice, así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno, así te quedarás para siempre en la tierra prometida. La otra, si no estoy mal, la Nácar Colunga, dice, apártate del mal y haz el bien y habitarás por siempre. Entonces acá yo dejé anotados estos versículos porque si el día malo es para el que hace maldad, entonces pues no hay que hacerla, ¿va? Amén. Y aquí me deja ver también esto, así te quedarás para siempre. Para siempre en la tierra prometida no está hablando de la bendición que tenemos de conquistar nuestra Canaán desde ya en esta dimensión, sino del arrebatamiento. Amén. Porque es para siempre. No nos vamos a quedar en esta tierra para siempre, aunque nos esté yendo bien bonito. Esta no es nuestra tierra prometida final. Amén. Amén. Ok, aquí yo creo que este tendría que ser para evitar, ¿va? Para ser librados, pero esto es importante y bueno, vamos a ver, vamos a ver si por aquí vamos a ir cerrando. Ezequiel 22, 14. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Muy bien, día del juicio o, Día malo. Día malo. perdón, Día malo. día malo. Muy bien. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio o día malo? Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Versículo 14 de Ezequiel 22. Pero entonces acá, yo quisiera que nos vayamos a ver, como el Señor está haciendo aquí una interpelación, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A quién les está hablando? Y la verdad, hermanos, que esto lo asusta a uno.
porque dice Ezequiel 22:1, si podemos leerlo, por favor, y vamos a ir pausando en el caminito. Entonces recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables, ciudad infame y llena de confusión. De ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Entonces, paremos aquí un poquitito. Entonces, ahí está diciendo para quién es el día malo, porque lo leímos en el verso 14, ¿sí? O sea, está más adelante. Pero él está diciendo, diles esto, juzga a Jerusalén, que me gustaría que en este momento lo viéramos desde la figura de la iglesia. ¿Sí? Es una ciudad de asesinos. Y la Biblia dice allá, si no estoy mal, creo que Santiago, no me acuerdo, dice, ¿quién es el asesino? ¿Quién es el homicida? El que odia a su hermano. El que odia a su hermano. Pues, ¿quién es candidato para quedarse en la tribulación? El que odia a su hermano en Cristo. Ciudad infame, le dice. Esta es una figura, el Señor hablando de la iglesia. Se levantan infamias, es realmente, ay Dios mío, hermanos, la murmuración es tan nociva y especialmente para el que la hace, el que levanta infamias, el que habla mal. Y otra vez salió aquí Babilonia, ¿va? Ya lo hablamos, la confusión, la mezcla. Pero miren el verso 7, candidatos para el tiempo, quedarse para el día mal. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Hijos cristianos que desprecian a sus padres, candidatos para el tiempo tribulacionario. Sigamos leyendo. Los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos. Desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Paremos aquí. Entonces acá podemos considerar cuando en una iglesia llega, léase el extranjero, figuradamente hablando, como el inconverso, ¿va? Y dentro de la misma iglesia se dan cosas impropias en contra de la gente que es nueva. Los huérfanos y las viudas, el necesitado que vive en medio de ti, son objeto de abusos y maltratos. Cuando lo que dijo el apóstol Pablo, dice él, y vendrán después de mí lobos rapaces que harán de ustedes, ¿cómo es que dice? Como objetos económicos, o no dice así, pero como quien dice, los van a convertir en un producto, pues, en venta, ¿va? Entonces, hay iglesias en donde no se mira a la oveja como aquella que fue salvada por Cristo, sino como un objeto de beneficio mezquino. ¿Lo tienen, no? Sí, ese Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Sí, y en el contexto habla que los van a volver mercaderías. Ahí está. Entonces, ¿quiénes son candidatos para el día malo? Los que vuelven en una mercadería el pueblo de Dios. Dice el verso 8, desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Aquí vendría a ser aquellos que lastimosamente están convirtiendo la iglesia del Señor, para decirlo facilito, en una discoteca, donde se están metiendo cosas a la manera de la iglesia emergente. Ya. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Está llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Uf, Padre Santo. Ay, no.
Es que está fuerte esto, va. Porque lamentablemente eso pasa en algunas congregaciones. Se idolatran ministros, cualquiera que sea de los 5 ministerios. Se hacen cosas indeseables. Bueno, voy rapidito porque el tiempo creo que se me está agotando. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y tienen relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual. Dios santo. Hay que medio para cerrar así más tranquilito. ¿Ah? Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino. O sea, no solo cometen adulterio, sino con alguien cercano. Que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Incesto. Y esto aplica a lo literalmente físico como a una cosa espiritual. ¿Va? Líbrenos, Jehová. Amén. Ay, por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Pero ¿quién va a pensar en Dios sino aquel que lo conoció? Claro, Dios puso, dice la Escritura en Eclesiastés, un soplo, un hálito de vida en todos los hombres. O sea, todos los hombres, por eso es que en alguna manera buscan de lo que le llaman un ser supremo. Pero cuánto más los que hemos conocido al verdadero Dios. Sin embargo, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre. Esto vendría a ser también aborto. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Entonces, del verso 1 al verso 13, describe prácticamente los candidatos para el día malo. Sin embargo, si quieren, aquí, vamos a cerrar en este versículo porque no nos dio tiempo a avanzar a ver cómo ser librados del día malo, pero podríamos considerar parar aquí que nos dé el puntapié para lo siguiente. Amós 9 y 10, en cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada, esos que dicen nada malo no sucederá. ¿A quiénes les va a alcanzar el día malo? A los que pecan y dicen, no pasa nada, hombre. ¿Verdad? Arameo, ¿querés decir algo? Sí, de hecho, el versículo de Amós 6:3, Sí. que ha sido como parte de la base, en la versión israelita, dice, sin embargo, ustedes descartan el pensamiento de un día de calamidad y convocan una sesión de violencias. Y aquí claramente está diciendo que hay gente que descarta la idea de que venga un día malo. Pues eso sí es cierto. Ay, Señor, me recordé de los pastores que conocí en un lugar y que dicen ellos, no, ay, eso todavía no. Dicen, hijo, le están descartando esto. No va a pasar, ¿cómo que no? Pero aquí es donde yo quiero ir ya cerrando porque dice, si en Amós 9:10 dice, que parafraseamos esto, que el día malo es para el que hace lo malo y dice, nada malo va a pasar. Están diciendo que el Señor viene y nunca viene. Y no está pasando nada malo. El Proverbio 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. El día malo es un día de mal, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sabiamente, apartarnos de eso. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, insolente, peca y dice todavía, ¿y qué? ¿Por qué? Nada malo pasa, hombre. Rezo, peco y rezo y ya, dijo aquel. Bueno, hoy estuvo muy calladito el pastor Iván. Vamos a pedirle al pastor que cierre con una oración y bendición. Para Amén. que... ¿Oramos ya? Ahí no. ¿Ya oramos? Amén. Sí, no sé si alguien más quería comentar algo. En línea, ¿no tenemos algún comentario? Fíjate que no te oigo, mamita. Del doctor Raúl dice. En pantalla. Carlitos. Dios te bendiga, hijo. ¿Te escuchamos o lo dejó escrito? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Adelante.
Lo que mencionaba por el chat era que a mí me impresiona que precisamente cuando leemos en Efesios 4:13, da a entender que los 5 ministerios el Señor los dejó para que la iglesia alcance el nivel de Cristo y llegue a la estatura del varón perfecto, y entonces sea librado del día malo. Y ahí realza pues parte de lo que ministraba acerca de la cobertura, ¿verdad? Que es necesario que estemos cubiertos bajo un manto quinto. Solo ese era el comentario. Gracias por la aportación. Sí, definitivamente. Necesitamos estar cubiertos, hermanos. Amén. Bueno, hoy sí, Pastor Iván, Amén. nos bendices, por favor, y sellas entonces con una bendición. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu infinita misericordia, Señor, que día con día nos enseñas lo profundo de tu palabra, Señor. Gracias por Señor, esta en el enseñanza, nombre de Señor, y Jesús. bendecimos, Señor, a nuestro pastor en el nombre de Jesús, y bendecimos a los discípulos. Que seas tú el que nos sigas guiando a través de Sí, tu papito Espíritu lindo, Santo, por por favor, para favor, comprender en nombre de y Cristo trasladar, Jesús. Señor, a la iglesia el tiempo que estamos viviendo, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, mis amados, que el Señor les bendiga. Para los que somos de casa, nos vemos acá en todas las actividades. Y en el nombre de Jesús, si así Dios lo quiere y permite, estaremos platicando quizá en el siguiente discipulado cómo ser librados del día malo. Amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas